Estamos listos entonces. Aquí en el estudio nos acompaña Paz Milet. Paz, qué gusto nuevamente tenerte con nosotros. Un gusto. Ella es académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Bienvenida, gracias por acompañarnos entonces. Y Diego Sasso, muchas gracias por estar con nosotros, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en conflictos e investigador doctoral del London School of Economics en Reino Unido. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Mónica, gracias por la invitación. A ver, primero quiero partir, Paz, comenzamos con Brasil, hay elecciones, ya lo mencionamos, los dos principales antagonistas y los dos principales candidatos, Luis Ignacio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, más allá de que tiene que venir todo este proceso en que se formalicen las candidaturas, pero claramente ellos son los dos nombres. ¿Qué puede significar esta elección? Hay un cambio crucial. La verdad es que Brasil, durante la gestión de Bolsonaro, ha experimentado un retroceso en algunos temas fundamentales. Brasil hoy está muy afectado por la pandemia, con grandes costos humanos y también económicos, pero también ha retrocedido mucho hacia la militarización de ese país. Se ha generado en la práctica en un gran peligro para la región de alguna manera por el negacionismo de Bolsonaro y la falta de compromiso, por ejemplo, con compromisos multilaterales, con el control del Amazonas, etcétera. Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no es cierto?, durante su gestión asumió un liderazgo no solamente regional, sino también mundial, y busca de alguna manera reincorporar a Brasil como un actor responsable a nivel internacional, ¿no es cierto?, consolidar algunos logros que él tuvo durante su mandato. No hay que olvidar que durante su gestión, por ejemplo, se produjo un retroceso de los niveles de pobreza de Brasil. Y programas como Bolsa Familia. Exactamente. Y volver, ¿no es cierto?, a generar una base social nuevamente en Brasil. Esa es la parte positiva de Luis Ignacio Lula da Silva y la negativa además de Bolsonaro, pero también, Diego, uno podría preguntarse ¿cuántos cambios se tienen que hacer? Más allá de que hayan sido desestimados los casos en contra de Lula, no todos, porque todavía hay investigaciones todavía en curso, pero que hayan sido, él hoy día es inocente, frente a la justicia brasileña es inocente, pero él mismo reconoció, y muchos de sus personeros del Partido de los Trabajadores, que había habido corrupción, que escándalos como el mensalado, donde le pagaban a los legisladores porque aprobaban, para que aprobaran proyectos, fueron una realidad. Entonces la pregunta es también, no solo ganó Bolsonaro, también perdió el Partido de los Trabajadores porque había un fuerte rechazo al Partido de los Trabajadores y no solo por los casos de Moro. Entonces, ¿cuáles son los desafíos también para reencontrar el rumbo en un país también súper fragmentado en el Parlamento, para reencontrar camino también con la democracia y los brasileños? Y la confianza en las instituciones, me refiero. Sí, bueno, a mí me parece que en el caso brasilero, pero también más ampliamente en el contexto latinoamericano, con las elecciones que se vienen, hay cuestiones que se están jugando que son bastante relevantes. No tenemos que olvidarnos que el 2019-2020 hubo un conjunto de estallidos sociales y levantamientos en toda la región. Brasil no tuvo un estallido violento, pero sí tuvo movilizaciones a partir de recortes que hizo Bolsonaro muy importantes. Y desde ahí se ha redefinido cuál va a ser la agenda en estas elecciones. Es importante, estas elecciones son importantes porque pueden ser la traducción institucional de esos levantamientos populares que hubo entre el 2019 y 2020. Y Brasil no está ajeno a eso. La respuesta no es automática, ¿eh? Tenemos que recordar que en el caso de Ecuador, la traducción institucional fue la elección de un gobierno de derecha. Ahora claro, Boris nos muestra una... Claro, con Guillermo Lasso. En el caso de Chile, Boris nos muestra una alternativa distinta. Y tú mencionabas el caso de Colombia, y bueno, y sumamos el de Brasil. Va a ser interesante ver cuál es la traducción institucional en términos de las elecciones después de estos estallidos sociales y movilizaciones, más generalmente entre el 2019 y 2020. Ese es el rol y la importancia que yo veo en estas elecciones del 2022. Claro, y ahí el respeto a la democracia, a las reglas del juego, el tema de la lucha contra la corrupción y las libertades civiles también que han retrocedido también, por ejemplo, con Bolsonaro hay cosas importantes. Los quiero llevar entonces a Colombia, ya lo mencionaba Diego, partamos contigo ahora, entonces con Colombia. ¿Podría ser que en un cambio de giro llegara un candidato desde la izquierda a gobernar después de haber visto a Uribe, después de haber visto a Santos que se terminó peleando con Uribe, lo sabemos, y Duque? ¿Podría ser un cambio de giro en Colombia?
Sí, es muy interesante el caso de Colombia porque, bueno, sabemos que la izquierda organizada en términos de partidos políticos no ha tenido la oportunidad de conducir el país. En la última elección estuvieron muy cerca. Va a ser interesante porque en esta como comparativa respecto de lo que ocurrió en Chile y lo que ocurrió en Colombia, el estallido social, las movilizaciones, han habido bastantes semejanzas. Ahora vamos a ver si es que también estas semejanzas se demuestran en los resultados electorales. Yo veo con posibilidades la opción de Petro, en particular por las severas críticas que se le han hecho al presidente Duque, quien, a pesar del conjunto de medidas que ha implementado previo y pos a la pandemia, sigue teniendo una resistencia muy fuerte en las calles. Y recordemos que Colombia en los últimos 2-3 años ha tenido una seguidilla de levantamientos populares, no solo en Bogotá, sino que en Cali. Así que veo las posibilidades de una reacción bastante compleja. Claro, porque hay ahí también un tema de una reforma tributaria que plantea Paz en un minuto el presidente Duque y que no le cae bien a la clase media en el contexto aún más de la pandemia. No fue fácil, y no es fácil gobernar también con Uribe, aunque sea tu aliado. No, pero además Uribe y Duque se separaron, ¿no es cierto? Fue uno de sus principales críticos, lo trató de dificultades en la gestión y claro, no olvidemos que Colombia tuvo su primer estallido en noviembre del 2019 y posteriormente, ¿no es cierto?, durante la pandemia, cosa que se veía lejana, hubo otras 2 movilizaciones. La última por una reforma tributaria que se evaluaba como necesaria, pero que fue desarrollada en el peor momento y que no afectaba, por ejemplo, a la industria, sino al ciudadano de clase media, y eso ha sido muy cuestionado. Ahora, un tema interesante a ver en el tema de Colombia es que Petro también concentra muchos votos anti-Petro. Ya ha tratado otras veces de acceder a la presidencia, creo que esta es la vez que está más cercano a una posibilidad de acceder al poder, pero hay un tema muy interesante también que él plantea, más allá de las reformas sectoriales, ¿no? La visión que tiene del acuerdo de paz, que en este momento en Colombia pende de un hilo. Él ha hablado de la necesidad de un pacto social hacia la paz, un cambio mucho más profundo hacia una sana convivencia. Entonces sería interesante, si él accede al poder, qué plantea respecto a ese acuerdo, que no olvidemos que ya la FARC ha habido decisiones, hay algunos que han retornado a la lucha armada, así que ahí va a plantearse un tema muy interesante para la región. Sí, y él ha sido un fuerte antagonista también de Uribe y de las políticas de seguridad democrática en el pasado, además, y denunciando temas de corrupción también. Ahí tomó una figuración más fuerte. ¿Qué otros? Me gustaría también tocar, Diego, respecto a los desafíos también y de las tensiones que vienen para el futuro. Rusia tiene varias. Rusia tiene varios aliados, tiene varios conflictos también. Y ha tenido un año en que se redefine de manera bastante particular, por decirlo de alguna manera, a su pinta la Constitución para poder seguir en el poder Putin. Entonces, un presidente que yo me hago cargo, no los involucro a ustedes, califico a lo menos como autoritario, con serias denuncias de violación de los derechos humanos, poca libertad de prensa, poca posibilidad de participar de sus opositores. ¿Cuáles son los principales desafíos para esta enorme potencia euroasiática y para Putin? Sí, bueno, el 2021 fue uno de los años más complejos en términos de oposición del presidente Putin, que, como tú bien dices, y siguiendo distintos parámetros objetivos, se le puede considerar como un gobierno autoritario. Bastante complejo en términos de oposición, ¿cierto? La persecución que ha hecho en el caso más emblemático, Alexander Navalny, sí, que ha generado una movilización en las calles que Putin astutamente, ¿cierto?, ha utilizado todo el contexto de la pandemia para poder seguir restringiendo libertades y así poder contener el disenso social. Y veo también en este contexto la jugada que también está teniendo actualmente y que pone en problema a la Unión Europea en sus tensiones en el borde con Ucrania. Ahí hay una cuestión estratégica que se está jugando hace mucho tiempo, pero que no hay que desconocer que Putin, en términos de geopolítica, siempre utiliza estos conflictos externos como una forma de generar una cierta reducción del disenso, pero también un cierto fortalecimiento de su figura. Sin embargo, en este caso, la situación parece ser distinta y no generar, por ejemplo, lo que ocurrió en el caso de Chechenia hace un par de años atrás, cuando
esta conflictividad respecto de los problemas limítrofes le ayudaron a poder mantener el disenso en una dimensión más controlada. Así que creo que el tema Ucrania, Unión Europea y además el disenso interno son los grandes desafíos de Putin en el año 2022. Sería interesante explicar un poco más lo de Ucrania y cómo se desarrolla, cómo crees que se puede desarrollar, Paz, ese conflicto. Y lo digo también un poco en el contexto de lo que habla Diego, porque es un presidente que ha fortalecido esta idea del retorno a la madre Rusia. O sea, ya no va a ser la Unión Soviética, pero este como orgullo nacional que él fomenta también muchísimo en su discurso político, y cómo Ucrania y los conflictos que han habido ahí se proyectan con la Unión Europea y con la propia Rusia. ¿Cómo lo proyectas tú para el 2022? Bueno, yo creo que aquí es importante considerar lo que significa en un nivel más global la lucha geopolítica, ¿no es cierto?, por recursos energéticos. Finalmente, ¿no es cierto?, esas son zonas que responden a la gran idea de Putin, de esta madre Rusia, esta gran Rusia, porque son, igual que Crimea, zonas por donde transitan los principales, ¿no es cierto? Gasoductos. En otros casos oleoducto, en otros casos de otros minerales, hay minerales, o sea, es una zona como muy estratégica. Muy estratégica, y que además no olvidemos que todavía hay un alto porcentaje de dependencia de la Unión Europea de los recursos energéticos rusos. Ahora, o sea, les corta la llave y tiene un poder enorme. Exactamente. Entonces, Putin ha estado permanentemente amenazando, ¿no es cierto?, a Ucrania, y de hecho, Ucrania ha dicho, se está organizando una invasión para enero del 2022. Y ahí hay otro actor importante considerar. Hace solo algunas semanas hubo un encuentro con Biden y Putin, y Biden fue muy claro, es decir, que cualquier ataque a Ucrania generaría una reacción de Estados Unidos y su aliado europeo. Entonces Putin fue claramente muy situado en lo que eso supone. Ahora, eso también en un marco global en que una de las principales áreas de desarrollo, incluso durante la pandemia, estratégicamente, ha sido Eurasia, y la alianza Rusia-China, en un escenario que no olvidemos que una de las primeras decisiones de Biden, por ejemplo, ha sido reformular la estrategia de Indo-Pacífico. Cosa que le molesta a China, obviamente, porque es su área de influencia. Entonces, claro, ahí hay un importante actor a considerar, ¿no es cierto? Rusia, en su vinculación con la Unión Europea, pero tampoco olvidemos a China y Estados Unidos, que están muy interesados en la proyección de este conflicto y el desarrollo estratégico de este conflicto. Hay que mirar China, hay que mirar Rusia, siempre Estados Unidos, evidentemente, el área del Pacífico, lo que ustedes decían de Eurasia, Ucrania en particular los primeros meses. Quiero ir cerrando porque se nos va volando el tiempo. Diego, ¿cuáles son los desafíos que tú ves para el presidente electo Gabriel Boric en este contexto mundial? ¿Cuáles van a ser los principales desafíos del 2022? ¿Cómo describirías el mundo al que se va a tener que enfrentar? Bueno, yo creo que cualquier proyección que se tenga que hacer del año 2022 va a estar condicionada a los desconocidos efectos de la nueva variante del coronavirus. Viendo lo que está pasando en el Reino Unido, en Francia, en los Países Bajos, podemos vislumbrar que es bastante importante. ¿Por qué esto es importante? Porque su impacto va a aumentar o reducir la capacidad que tengan los países de recuperarse económicamente. Para mí, ese factor es clave en términos de poder evaluar cómo un gobierno se puede desempeñar. Sabemos que los factores económicos condicionan también dinámicas sociales y políticas. En términos sociales, lo que tiene que ver con la conflictividad social. Está demostrado por distintas investigaciones académicas que las pandemias tienden a aumentar la movilización social y el descontento. ¿Por qué? Porque hacen más visible la gestión deficiente de los gobiernos, ¿cierto? Distribuyen desigualmente los dolores y los impactos negativos, y por lo tanto, en este contexto, sabemos que el mundo, y en este caso también el reciente presidente electo en Chile, va a tener una movilización social importante. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de estrechez económica que obviamente condiciona la calidad de vida de las personas, sabiendo además que las perspectivas económicas son positivas. El Fondo Monetario Internacional ha hablado en general para el mundo cerca del 5,9% de crecimiento, pero acompañado de alta inflación. Por lo tanto, veo un escenario complejo, tanto en Chile
como en el contexto más global en términos de conflictividad social. Y con endeudamiento importante además de los estados, que es otro de los temas, con recursos además comprometidos y gastados también. En buena hora gastados porque obviamente la gente lo necesitaba. Paz, quiero plantearte para cerrar respecto de Gabriel Boric. Es un presidente de izquierda, un presidente que ha tenido diferencias con el Partido Comunista respecto, o con buena parte, no todo, pero con buena parte el Partido Comunista respecto de que ha catalogado de dictadura, por ejemplo, a Venezuela, a Cuba. De hecho, también ha criticado fuertemente lo ocurrido en Nicaragua. Recuerdo en un debate, en el de primarias de Apruebo Dignidad, de hecho, en que él me tocó preguntarle por China y él critica muy fuerte, porque digo, el principal socio comercial de Chile, 36%, sí. Y él es muy fuerte en decir que van a denunciar las violaciones de los derechos humanos. Era candidato cuando sea presidente. ¿Cómo se maneja también la política? Porque transversalmente de izquierda a derecha en general ha habido silencio con China. ¿Cómo se maneja frente a un tratado que le interesa revisar en algunas cosas, que ha dicho que va a ser siempre en conjunto, por ejemplo, con Estados Unidos, otras oportunidades que tiene tratados por firmar, y también China, en donde al final lo que ha terminado en general primando es el pragmatismo? ¿Cómo lo ves en esos temas? Yo creo que hay una confluencia de varias cosas en lo que se plantea Boric, sobre todo a nivel de política exterior, ¿no? Ciertas prioridades transversales de defensa de ciertos principios fundamentales, ¿no es cierto? Y a la vez con una convivencia, un pragmatismo. No olvidemos que, por ejemplo, frente a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en China, hay varios países que ya han boicoteado la presencia diplomática de autoridades por el tema de derechos humanos en China. Por ejemplo, por Estados Unidos. Exactamente, Estados Unidos, Canadá, ¿no es cierto?, Australia. Es un tema que cada vez está surgiendo con más fuerza. El tema de, por un lado, el desarrollo, ¿no es cierto?, de la economía china y los beneficios que significa su interacción, ¿no es cierto?, con nuestro país también y con la región en su conjunto, pero un cuestionamiento a la política de derechos humanos. De hecho, en Europa hoy están hablando del problema chino. Ya hablan de cómo enfrentar ese problema, sobre todo en el tratamiento de temas de derechos humanos, temas medioambientales y laborales. O sea, la política que plantea Boric a ese respecto de algo que va en consonancia con lo que se está planteando a nivel mundial. Y respecto a lo que ha planteado en torno a la región, a la concentración del poder, no solamente ha condenado, ¿no es cierto?, el tránsito hacia lo que él habla de dictadura, sino también a prácticas de concentración del poder o autocracias, ¿no? Como por ejemplo lo que está ocurriendo en la práctica en Nicaragua. Y yo creo que eso es una línea que ya se están sentando en la región y a nivel global, y que debe responderse fundamentalmente a los principios que él sugiere en su política exterior. Un mundo complejo entonces, el que nos toca a todos en el 2022 también, por supuesto, presidente electo. Diego Paz, muchísimas gracias por habernos acompañado y ayudado a proyectar este 2022. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Chao, Diego.